Les hablaré acerca de las diferencias entre WPF y Windows Form. Pero para tener una idea general de qué es esto, WPF es Windows Presentation Foundation, que esto es un marco de interfaz de usuario que crea aplicaciones de cliente de escritorio. La plataforma de desarrollo de WPF admite un amplio conjunto de características de desarrollo de aplicaciones, incluido un modelo de aplicación, recursos, controles gráficos, diseños, enlaces de datos y etc. WPF es parte de .NET, por lo que si ya se crearon aplicaciones con .NET usando ASP, le resultará más o menos familiar Windows Form, ya que la programación es similar. Pero WPF usa el lenguaje de marcado de aplicaciones extensible para proporcionar un modelo declarativo para la programación de aplicaciones. Y Windows Form es la plataforma de desarrollo para crear aplicaciones en Microsoft Windows, que viene siendo lo mismo pero distinto de WPF. Este Windows Form es una parte del .NET, que tiene un conjunto de clases orientadas a objetos que se usan para desarrollar complejas y robustas aplicaciones de Windows. Este conjunto de clases del framework se encuentran físicamente dentro de la librería system.windows.for.dll, que está ubicada en el directorio donde está instalada la versión del .NET Framework. Y pues bien, ya que tenemos una idea general de qué es WPF y Windows Forms, les diré algunas diferencias que hay entre ellos, ya que son casi iguales, pero siempre hay algunas diferencias entre ellos. La primera es de que Windows Form es una simple capa de los controles estándares de Windows, y WPF se construye desde cero y este no es dependiente de los controles estándar de Windows en la mayoría de casos. WPF, esta es la segunda diferencia. WPF proporciona más opciones con sus controladores para crear más controladores basados en los preestablecidos, mientras que Windows Forms nos limita a los controles predeterminados, a menos que hagamos manualmente dichos controles. La tercera es de que Windows Forms trabaja con estándares de Windows para crear aplicaciones con apariencia similar. Esto quiere decir de que la mayoría de aplicaciones o todas las aplicaciones de Windows Forms siempre tendrán la misma apariencia, a lo que WPF se trabaja de la manera que el programador desee, ya sea con similitudes a aplicaciones de Windows Forms o distintas. Y la última diferencia es de que Windows Forms está más enfocado en aplicaciones con el clásico estilo de Windows, como se mencionó anteriormente, y es más intuitivo a la hora de trabajarlo. Por lo que WPF se debe de hacer un mayor esfuerzo para lograr nuestro propio estilo. Pero si queremos agilizar las cosas, es más conveniente utilizar Windows Form. Hola, mi nombre es Cristian Juan Ramos Hernández y voy a hablar un poco de la descripción del funcionamiento de controles disponibles en una aplicación. Uno de ellos sería un control de selección de opciones. Este control es usado normalmente en formularios donde las respuestas son de opciones múltiples. Como por ejemplo, en este formulario, una de ellas sería controles de edición de texto. El control de texto textbox nos posibilita editar textos sin que tenga algún formato. Este se usa normalmente en formularios donde nos exige una gran cantidad de caracteres. Yo les voy a explicar acerca del diseño y bueno, como diseño este control no es algo tan difícil de manejar, ya que se encarga de manipular todos los elementos y darle una buena apariencia. Se llega a ser bastante complejo al tener bastantes elementos. Entonces esto hace que el diseñador tenga más cálculos y un elemento tenga cada vez más cálculos secundarios. Por ejemplo, el UI element cambia de posición y tiene potencial para desencadenar un nuevo paso por el sistema de diseño, es decir, puede generar bastantes cambios drásticos en nuestra aplicación. Y es importante también comprender que los eventos que pueden invocar el sistema de diseño puede provocar un bajo rendimiento de la aplicación. A continuación les voy a dejar un ejemplo de código y del diseño y cómo luce al final.
Luego tenemos la presentación de datos, que este curso se centra en las técnicas de modelado de datos y no es una introducción a los conceptos de vinculación de datos como ya conocemos, ¿verdad? Como ya sabemos de este control. Pues Data Template tiene que ver con la visualización de datos y es una de las muchas características que nos proporciona esta plantilla, por supuesto. Para obtener una introducción a los estilos y a la plantilla de Windows Foundation, como el uso de estilos para establecer las propiedades de los controles, es importante comprender los recursos que permiten de forma nativa la reutilización de objetos como styles y data templates, como ya lo mencioné anteriormente. Les voy a dejar unos ejemplos de cómo luce sin data template una task list y con data template una task list también la misma. Buenas tardes, soy Steven Guillén y hoy presentaré un poco de cómo es nuestro proyecto a la hora de compilarse y los elementos que utilizamos. Bien, tengo aquí ya el proyecto a la mano para poder mostrarles y explicarles un poco. A primera instancia se nos muestra el data grid y el formulario con la vista del diseñador. Ahora bien, en el formulario utilizamos una forma de rectángulo, el cual lo dejamos con un fondo de color azul degradado para que contrastara un poco con el data grid y que se viera de una forma que no cansara la vista. Bien, utilizamos bastantes labels. Uno de estos fue para simbolizar o señalar que es un formulario de capacitación. A su vez utilizamos más labels, pero esto es para dar la instrucción de qué información se va a poner en cada textbox. Utilizamos 4 textbox, pero para el último, que seleccionar un cargo, no quisimos poner uno, ya que pensamos que podría ser un poco tedioso para el usuario estar poniendo cada cargo que se utilice, que se opera en la empresa. Por lo cual optamos por poner un combo box, como se puede ver aquí en el código, el cual ya trae asignadas las diferentes opciones de los cargos, y así el usuario solo lo selecciona y se muestra ya en el data grid. Bien, para el data grid utilizamos un color azul en el header y con letras negras para que contrastara un poco con el formulario y que no se viera de diferentes colores. Además, decir que utilizamos diferentes datos, los cuales saldrán de manera estática. Es decir, que a la hora de compilarse el proyecto se verá un ejemplo de cómo tiene que quedar los diferentes datos que ponga el usuario. Así que lo mostraré. Bien, como les decía, podemos ver aquí estos datos que estos ya fueron puestos manualmente para que se viera cómo quedarían los siguientes datos que vamos a ingresar. Así que, por ejemplo, pongo en el ID 002 porque ya es el 001 y pongo, digamos, el nombre de mi compañero, ya que ya está el mío. Pongo, digamos, que tiene 19 años y tiene un sueldo mensual de $2,000. Esto con el cargo, como les decía, el combo box que nos muestra las diferentes opciones, y le pongo un cargo de director de operaciones. A la hora de darle a registrar, esta información se verá reflejada en el data grid, como lo podemos ver. Así que esta era un poco de explicación sobre mi parte, así que los dejo con mi compañero. Bien, primeramente que nada, muy buenos días. En el siguiente apartado veremos lo que corresponde al ejercicio número 1 de la investigación aplicada, y pues para ello vayamos rápidamente al documento de la investigación. En este caso se nos pide desarrollar un formulario para que el personal de una fábrica se pueda registrar a una capacitación, y en este caso cada empleado deberá registrar lo siguiente, que sea su ID, nombre completo, su data en años, cargo y su sueldo mensual. En el apartado de cargo ya tenemos unos cargos ya preestablecidos que deberá seleccionar cada usuario. Y una vez dicho esto, con las indicaciones, vayamos rápidamente a nuestro Visual Studio, que es donde tenemos nuestra solución planteada. En este caso nosotros hemos dividido la ventana en dos secciones. En nuestra sección izquierda tenemos el formulario con sus textbox, con su combo box y con el botón de registrar.
En el apartado derecho tenemos el data grid, que será el responsable de ir registrando la información que se vaya ingresando en el formulario y se deberá demostrar acá en las diferentes columnas que ustedes pueden observar en la parte superior. Los data grid hay que dividirlos como que si fueran columnas. En este caso podemos observar acá donde estoy seleccionando que hemos realizado unos binding, que en los binding nos indica de cuántas maneras se ha dividido el data grid. En este caso hemos dividido de 5 maneras para poder registrar el ID, el nombre, la edad, cargo y el sueldo. Y también no hay que olvidar que el botón, el combo box y los text box hay que colocarles un nombre para poderlos mandar a llamar en nuestras funciones. En este caso el botón le hemos colocado el nombre de btn registrar, que será muy importante más adelante. Y una vez repasado el apartado gráfico, vayamos al CS, que es donde tenemos nuestras clases y funciones. Primeramente que nada hemos creado una clase de llamada registro que va a ir agarrando las columnas de nuestro data grid y les coloca estos nombres de acá que ustedes pueden ir observando, que primeramente que nada va a considerar esa información y la va a colocar dentro de las columnas correspondientes según su nombre, que ustedes pueden observar acá. Y una vez hecha la clase registro, la aprovechamos para crear una pequeña función de manera estática, que en este caso es Steven Guillén, que es un compañero de este grupo, y pues le decimos que creamos un nuevo registro y dentro de este nuevo registro le vamos a introducir la información que ustedes pueden observar acá, ID 01 y así sucesivamente con los demás datos. Y una vez hemos introducido estos datos fijos, pues los vamos a mandar a colocar en nuestro data grid con esta pequeña línea, que es datagrid.items.add, y le decimos que vamos a agregar la función de Steven Guillén con los datos que contiene acá previamente. Y esto es simplemente manera de ejemplo para que observemos cómo se vería, mejor dicho, un registro dentro de nuestro data grid sin la necesidad de agregar uno. Pero ahora vayamos con lo otro más importante, que es cómo vamos a registrar a más personas. En este caso hemos creado esta pequeña función que se llama añadir usuario-click. En este caso le decimos que con el botón RG, que bueno, en este caso es la función botón RG, que está acá, que ese es el nombre de nuestro botón. No, perdón, es el nombre de nuestra función. Nuestro botón en este caso sería acá, sería este de acá. Y bien, decimos que cuando el botón RG sea cliqueado, se va a crear un nuevo registro y va a introducir la información que está previamente en los text box. Y acá tenemos, como se mencionaba, la información de los text box y del combo box. Y una vez le damos clic, se va a mandar a imprimir la información en nuestro data grid, como podemos observar acá en la línea 66. Y otro función que es importante es que se vaya limpiando una vez introduzca la información de manera exitosa. Vamos a limpiar los textbox y con estas líneas podemos ver que tendría que realizar la función de limpiar los textbox. Y pues ahora hagamos un pequeño ejemplo en nuestro programa funcionando. Como observamos, ya hecho previamente a manera de ejemplo, pero introduzcamos uno a manera de modo de ver cómo funciona, si funciona correctamente. En este caso introduzcamos mis datos, que serían los siguientes: 18 años, pongamos un sueldo de $500 por ejemplo, y un cargo al azar simplemente para el ejemplo. Registrar, y como vemos a nuestra derecha, pues se ha registrado de manera exitosa pues los datos que yo he introducido previamente en el formulario. Y volviendo al formulario, ustedes pueden observar que los campos han sido limpiados y pues se puede volver a introducir la información de nuevo y no habría ningún problema ya que han sido limpiados. Entonces eso nos indica que está funcionando de manera correcta esa función y que todo está de buena manera. Entonces eso sería todo por la explicación del ejercicio. Espero este ejercicio sea de su agrado y pues simplemente eso sería todo. Pues muchas gracias.